Cuando tenía 8 años, Pedro Fernández generó más dinero del que su padre había conseguido en toda su existencia, y su padre se apoderó de cada peso. 4 décadas más tarde, ese mismo hombre publicó un video en TikTok bañado en lágrimas, rogando que lo perdonaran. Pedro jamás respondió y la gente lo señala por eso. Le dicen amargado, vengativo. Argumentan que debería extenderle el perdón antes de que muera, pero quienes dicen eso desconocen lo que realmente ocurrió. Hoy vas a saberlo. Hoy vas a comprender por qué un hombre de 55 años mantiene el silencio frente a su padre de 80. Por qué a veces callar es la única respuesta que existe. Por qué hay heridas que el tiempo no logra cerrar. Vas a escuchar de su propia voz cuánto dinero ganó siendo un niño. La cifra te va a revolver las entrañas. Vas a ver el video exacto donde su padre llora implorando perdón y vas a entender por qué Pedro lo dejó llorar solo. Conocerás las 3 ocasiones en que su esposa lo sacó de su propia casa después de décadas juntos. Y entenderás por qué eso terminó siendo su salvación. También escucharás la acusación que Pedro lanzó contra su yerno. Una acusación tan devastadora que el yerno amenazó con llevarlo a juicio. Una acusación que pulverizó a una familia entera. Te aviso cuando lleguemos a cada una. Pero antes, hay un dato que casi nadie menciona. Un dato que lo cambia todo. La familia Cuevas no tenía garantizada la comida de cada día. 6 hijos, un padre que trabajaba de manera irregular, a veces en talleres mecánicos, a veces como peón en obras y a veces sin trabajar en absoluto. Una madre desbordada, una casa modesta en Guadalajara donde el hambre era más frecuente que los alimentos, donde los zapatos pasaban de un hermano a otro hasta deshacerse por completo. Esa era su realidad. Imagina esa mesa. 6 niños observando un plato que no alcanza para todos, haciendo cuentas mentales de quién comió más el día anterior para saber quién debe comer menos hoy. Un padre que entra y sale sin dar explicaciones. Una madre estirando los centavos al límite, rezando para llegar al fin de mes. La pobreza tiene un olor, un sabor, una textura que se instala en la piel aunque logres salir de ella. Pedro conoció ese olor desde que nació. Así era la familia Cuevas antes de que todo diera un vuelco. Y no te cuento esto para provocarte lástima, sino para que comprendas el origen de todo. Porque cuando un niño de 6 años se convierte en el único sostén económico de una familia de 8 personas, suceden cosas que no deberían suceder jamás. El hijo mayor comenzó a cantar en palenques. Tenía 6 años. 6. Quiero que te detengas un instante en eso. 6 años. La edad en que un niño debería estar aprendiendo a leer, jugando con carritos, viendo caricaturas, no actuando para hombres borrachos en un palenque de gallos a las 11 de la noche. Era 1975. Palenque de gallos en Tlaquepaque, un lugar impregnado de sangre de los gallos recién peleados, de tequila derramado, de humo de cigarro, de sudor de hombres apostando lo que no tenían. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. No era un sitio para un niño, pero ahí estaba José Martín Cuevas, con un traje de charro prestado que le quedaba enorme, los ojos abiertos de par en par, asustado pero sin mostrarlo, porque ya había aprendido que exhibir el miedo no le servía de nada. Y aquí viene algo que casi nadie conoce. Vicente Fernández estaba entre el público esa noche. El niño abrió la boca y lo que salió de ella silenció por completo el palenque. Una voz que no correspondía a ese cuerpo pequeño. Una voz de adulto atrapada dentro de un niño de 6 años. Una voz que hizo que hombres curtidos, acostumbrados a ver gallos morir, se quedaran boquiabiertos. Vicente lloró. El charro de Huentitán, el hombre más sólido de la música mexicana. Alguien que había visto de todo en décadas de trayectoria, llorando por la voz de un niño en un palenque de mala muerte. Eso no ocurre todos los días. Vicente había escuchado miles de voces. Había rechazado a cientos de aspirantes. Pero algo en ese niño lo detuvo. Algo que él reconoció porque lo había sentido en sí mismo décadas atrás. Años después, Vicente lo relató con sus propias palabras. Pedro suaviza la historia porque le resulta más tierna. Llega un señor y le trae a un niño de ese tamaño, chaparrillo, y le dice que lo deje cantar una canción. Lo escuchó y se quedó con la boca abierta.
Ese encuentro lo transformó todo. Vicente vio en Pedro algo que los demás no percibían: talento puro, potencial ilimitado, y quizá también se reconoció a sí mismo de joven, en aquel niño pobre de Jalisco que él había sido antes de volverse leyenda. Lo que vino después fue vertiginoso. Al día siguiente, Vicente le consiguió un contrato con CBS. Le dio un nombre artístico: Pedro, por Pedro Infante; Fernández, por él mismo. Se convirtió en su padrino, primero de primera comunión y luego de carrera. 2 años después, La Mochila Azul vendió 200,000 copias. A los 9 años, Pedro Fernández era el niño más conocido de México. Su cara en todas las revistas, su voz en todas las radios, sus películas llenando los cines. La familia Cuevas por fin comía 3 veces al día. Todo parecía un cuento de hadas. El niño pobre que alcanza la fama, la familia que escapa de la pobreza, el talento que vence las circunstancias. Una historia hermosa para publicar en las revistas. Pero los cuentos de hadas no tienen padres que envían a sus hijos solos a otros continentes. Los cuentos de hadas no tienen niños llorando en habitaciones de hotel mientras el mundo los aplaude. Los cuentos de hadas no tienen padres que se quedan con todo el dinero sin dar ninguna explicación. Y aquí empieza lo que nadie cuenta. En 1977, la disquera mandó a Pedro a España. Una gira de promoción de 15 días, solo, sin su mamá, sin su papá, acompañado apenas por una manager que apenas conocía, una mujer llamada La Chucha Rodríguez, contratada para cuidarlo. Una desconocida encargada de un niño de 8 años en otro continente. 8 años. Piensa en eso de verdad. Detente y piénsalo. Un niño de 8 años cruzando el océano Atlántico en avión, rumbo a un país donde no conoce a nadie, donde no tiene familia, donde todo es distinto, donde lo único que todos quieren escuchar es su voz, y su cuerpo pequeño es lo que menos importa proteger. ¿Qué tipo de padre manda a su hijo de 8 años solo a otro continente? ¿Qué madre lo consiente? ¿Qué clase de personas ven a su hijo abordar un avión hacia España y se convencen de que todo va a estar bien? A mí me costaría mucho trabajo soltar a un hijo de 8 o 9 años solo, confesó Pedro décadas después. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que pasó. Las noches eran terribles, le dijo a Patti Chapoy. Me acostaba en esa cama enorme, en un cuarto que olía a limpio pero también a vacío, y lloraba hasta quedarme dormido. 15 noches seguidas. Un niño abrazando una almohada porque no tenía a nadie más que abrazar, mirando el techo de un hotel en Madrid, preguntándose por qué, preguntándose si había hecho algo malo, preguntándose si sus padres lo querían de verdad. De día, 3,000 españoles aplaudiéndolo de pie, flores en el escenario, periodistas disputándose una entrevista, niñas gritando su nombre, el éxito en su forma más intensa. De noche, lágrimas, soledad, el miedo de no saber si alguien iría a buscarlo si algo salía mal, el terror de un niño que no comprende por qué está solo cuando debería estar con su familia. Durante el día el cariño del público lo hacía llevadero, recordó. Pero las noches eran terribles, y sus padres en Guadalajara, cuidando a los otros hijos, esa fue la excusa. Tenían que atender a los 5 hermanos, no podían abandonarlos. Pero piensa en la lógica un momento. Si los otros hijos eran la prioridad cuando se trataba de compañía y cariño, ¿quién era la prioridad cuando se trataba del dinero? Porque todo el dinero que Pedro ganaba no llegaba a sus manos. Llegaba directo al bolsillo de José Luis Cuevas, el padre que se quedó cómodamente en Guadalajara. Los otros hijos no generaban ingresos. Pedro sí. Y aquí viene la primera promesa. Patti Chapoy le preguntó a Pedro cuánto había ganado de niño. Esperaba una cifra, un número que pusiera en perspectiva el sacrificio. Lo que recibió fue algo peor. Empecé a ganar dinero. Dinero que yo no administraba ni veía siquiera. Si me preguntas cuánto gané, no lo sé. Grábate eso. 200,000 copias de un disco vendidas, películas taquilleras, giras por España, Sudamérica, Centroamérica, años de trabajo sin descanso y no sabe cuánto ganó. Su padre cobraba todo. Su padre, que no viajaba con él, que lo dejaba solo en hoteles de países extranjeros, mientras él se quedaba en Guadalajara, administrando el dinero. Mi papá recibía el dinero.
Yo no veía nada. Patty le preguntó directo, ¿sentiste que tu padre te veía como la gallina de los huevos de oro? Pedro no titubeó. Yo creo que sí. Después, se convirtió claramente en eso. En eso. No pronunció la palabra. No pudo. Pero todos la escuchamos. Pedro nunca la ha dicho públicamente. Nunca ha llamado a lo que vivió por su nombre real. Pero eso es exactamente lo que fue. Un niño sometido a jornadas de adulto, sin descanso, sin protección, sin acceso a su propio dinero. Gracias al trabajo de Pedro, sus 5 hermanos comieron 3 veces al día por primera vez en su vida. Se vistieron con ropa nueva, asistieron a la escuela. Mientras él lloraba en hoteles de países que ni podía ubicar en un mapa, un niño sosteniendo económicamente a una familia de 8 personas. Después de Por la mochila azul, Pedro no paró de trabajar ni un día. En 1979, La niña de la mochila azul, película taquillera récord. En 1980, 2 discos nuevos y una gira por Centroamérica, solo. En 1981, otra película, más giras, Guatemala, Honduras, El Salvador, países en guerra civil, y mandaron a un niño de 11 años solo. En 1982, 3 películas, un disco, giras por Sudamérica. En 1983, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Un niño trabajando como adulto, generando dinero como adulto, pero sin ninguno de los derechos de un adulto. No podía leer sus contratos, no podía saber cuánto ganaba, no podía decidir si quería descansar, no podía decir que no. Su padre lo decidía todo, y nadie cuestionaba nada porque así funcionaba la industria. Porque los niños artistas eran considerados propiedad de sus padres, porque el dinero que generaban les pertenecía legalmente a sus familias, porque no existían leyes que los protegieran. ¿Conoces la ley Coogan? En Estados Unidos, tras descubrirse que los padres de Jackie Coogan se habían gastado los $4 millones que él ganó de niño, crearon una ley que obliga a reservar una parte del dinero de los niños actores para cuando sean adultos. En México, esa ley no existe. Lo que le pasó a Pedro era completamente legal. Sus padres podían quedarse con todo, y lo hicieron. Hay un dato que nadie menciona en las biografías. Entre 1977 y 1984, Pedro no asistió a la escuela de manera regular, ni un solo año, ni uno. Tuvo tutores, maestros entre grabaciones, profesores en camerinos y hoteles, pero nunca tuvo compañeros, nunca tuvo recreo, nunca caminó a la escuela con amigos, nunca jugó fútbol en el patio, nunca fue niño. Existe una entrevista de 1982. Pedro tiene 13 años. Un periodista le pregunta qué extraña de su infancia. Pedro se queda callado. Demasiado tiempo para un niño acostumbrado a las cámaras. Y luego dice, no sé, no tuve mucha. A los 13 años ya sabía que algo le habían arrebatado. Vicente Fernández era el único que parecía genuinamente preocupado. Cuídenlo, le decía a los padres cada vez que los veía. Es un niño, necesita descansar, necesita jugar. Pero Vicente no podía estar en todas partes. Tenía su propia carrera, su propia vida. Y cuando Vicente no estaba mirando, los padres de Pedro hacían lo que querían. Más giras, más presentaciones, más discos, más dinero, siempre más dinero. A los 14 años Pedro pesaba 42 kilos, medía 1.6 y tenía ojeras de adulto. Los médicos dijeron que estaba agotado, que necesitaba parar, que su cuerpo no resistía ese ritmo. ¿Sabes qué hicieron sus padres? Le dieron vitaminas y lo mandaron a otra gira. A los 12 años, Pedro empezó a hacer preguntas. ¿Cuánto gané el año pasado? Las respuestas eran vagas, evasivas. ¿Dónde está el dinero? Nadie sabía explicar. ¿Puedo ver los contratos? Le decían que no era asunto suyo. Las preguntas de un niño que comenzaba a entender que algo andaba muy mal. A los 15, tomó una decisión. Se fue sin gritos, sin peleas, solo una maleta y un adiós. Se mudó a Ciudad de México con la única persona que lo había cuidado de verdad, su abuelo materno, el hombre al que llamaba Pachuy. Mi abuelo es mi padre, dijo Pedro con los ojos brillantes. En muchos sentidos, mi consejero, mi mejor apoyo, durante muchos años, hasta el final de su vida. El hombre que me decía las cosas, como eran.
Ese abuelo dejó todo por irse con su nieto, su casa, sus amigos, su vida entera. Se convirtió en su manager, en su protector, en el padre que José Luis Cuevas nunca quiso ser. Desde ese día, Pedro no volvió a tener relación con sus padres. Las personas debemos respetarnos antes que nada, explicó años después. Cuando me di cuenta de que no me respetan, no tiene sentido que cada encuentro sea un enfrentamiento, pero hubo intentos de reconciliación. 3. Y los 3 fracasaron. 1986. Pedro tiene 17 años, ya vive en Ciudad de México, ya tiene su vida ordenada. Su padre lo busca, dice que quiere arreglar las cosas, que ha cambiado, que extraña a su hijo. Pedro acepta, contra el consejo de su abuelo, contra su propio instinto, porque una parte de él, la parte que todavía es niño, quiere creer que su padre puede cambiar. Hay cenas, conversaciones, momentos donde parece posible empezar de nuevo. Dura 3 meses. Entonces su padre da una entrevista donde habla de Pedro como si nunca se hubieran distanciado. Narra anécdotas de una infancia feliz que nunca existió. Se presenta como el padre orgulloso que siempre apoyó a su hijo. Pedro ve la entrevista. Al día siguiente, cambia su número de teléfono. La segunda puerta cerrada duele más que la primera, porque la primera vez te vas con esperanza. La segunda, ya sabes que esa esperanza era una ilusión. 1992. Segundo intento. La madre llama. Dice que José Luis está enfermo, que quizá no le queda mucho tiempo. Pedro viaja a Guadalajara. Primera vez en 7 años. Su padre no estaba enfermo. Era mentira para obligarlo a ir. La cena fue tensa, incómoda, llena de silencios. Al final su padre saca unos papeles, proyectos de negocios, inversiones que necesitan el nombre de Pedro. Quería dinero. Otra vez. Pedro se levanta, se va sin decir una palabra y no regresa en 20 años. 2003. Tercer intento. Las hijas de Pedro empiezan a preguntar por sus abuelos paternos. Quieren conocerlos. No entienden por qué nunca los ven. Rebeca decide que las niñas tienen ese derecho. Los abuelos van a Monterrey. 3 días. El primero va bien. Fotos, sonrisas, las niñas felices de tener abuelos como cualquier otro niño. El segundo día, José Luis saca el tema de los negocios. Tengo una idea para un disco de duetos, tú y yo, padre e hijo, como en los viejos tiempos. Pedro dice que no. José Luis insiste. Pedro reitera que no va a suceder. José Luis explota. Después de todo lo que hice por ti, te di tu carrera, te hice famoso, ¿y así me pagas? Rebeca interviene. Creo que es mejor que se vayan. Los abuelos se marchan esa misma noche. 3 intentos, 3 veces el mismo patrón. Nunca una disculpa real, nunca un reconocimiento de lo que hizo. Solo más peticiones. Y aquí está lo que nadie termina de entender. El perdón no es obligatorio. La sociedad nos repite que hay que perdonar, que el rencor nos destruye, que la familia es la familia, que los padres merecen una segunda oportunidad. Pero nadie te dice qué hacer cuando la segunda oportunidad se vuelve tercera y la tercera se vuelve cuarta. Y cada vez que abres la puerta, vuelven a lastimarte. Pedro cerró esa puerta y tiene todo el derecho de mantenerla cerrada. 35 años de silencio hasta abril de 2024. Aquí viene la segunda promesa. TikTok. Cuenta. Hola a Pepe Cuevas Oficial. José Luis Cuevas. 80 y tantos años. Canoso. Arrugado. Llorando frente a la cámara de su celular en lo que parece ser la sala de su casa. Hijo, me siento muy mal de haber oído esto. Me doy cuenta de que te sentiste muy abandonado. Las lágrimas le corren por la cara. No las limpia. No intenta ocultarlas. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos. La voz se le quiebra. Hace pausas para poder continuar. Te sentiste muy abandonado, y eso lo llevo siempre en mi corazón y me arrepiento. El llanto se intensifica. Espero que estas palabras te muevan, te acaricien un poquito el corazón, que me des la oportunidad de hablar. Ya casi no puedo hablar porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Termina suplicando. Perdóname, te quiero mucho. Te amo, hijo. Un padre de 80 años llorando en TikTok. Piénsalo un momento. Deja que aterrice.
Un hombre de 80 años que no creció con internet ni con redes sociales, que probablemente no sabe bien cómo funciona TikTok ni quién va a ver ese video, grabándose a sí mismo, llorando y suplicando, exponiendo su vulnerabilidad ante millones de desconocidos. ¿Por qué haría algo así? Porque es la única forma que le queda de llegar a su hijo. Porque todas las puertas privadas están cerradas con llave. Porque Pedro no atiende llamadas, no responde mensajes, no abre cartas, no recibe visitas. El TikTok fue un acto de desesperación, el último recurso de un hombre que se está quedando sin tiempo. El video se volvió viral en horas, millones de vistas, miles de comentarios, México entero opinando. Unos apoyaban al padre arrepentido. Pobrecito, está viejo, merece una oportunidad. Otros respaldaban a Pedro. Él sabe lo que vivió, nadie puede obligarlo a perdonar. Todos esperaban una reconciliación. La respuesta de Pedro fue esta: el pasado es pasado. Mi hoy es lo más importante. No hay nada que decir, no hay nada que hablar. Frío, cortante, definitivo. No hubo reconciliación, no hubo llamada, no hubo mensaje, nada. El video sigue en TikTok. José Luis sigue subiendo contenido, sigue cantando rancheras, sigue mencionando a su hijo famoso en los comentarios. Pedro sigue sin contestar. Y mira, mucha gente va a decir que Pedro es cruel, que es resentido, que debería perdonar a su padre antes de que muera. Pero antes de juzgarlo, recuerda quién es ese señor que llora. Es el mismo hombre que tomó todo el dinero que un niño de 8 años ganó con su trabajo. El mismo que lo mandó solo a España mientras él se quedaba tranquilo en Guadalajara. El mismo que jamás le rindió cuentas de nada. El mismo que lo buscó 3 veces después del rompimiento únicamente para pedirle dinero o usarlo. El arrepentimiento a los 80 años no borra 40 años de silencio. Las lágrimas en TikTok no reparan una infancia robada. Pedir perdón en público no es lo mismo que haberlo pedido en privado cuando todavía importaba. Algunas puertas se cierran para siempre y nadie tiene derecho a obligarte a abrirlas. Ahora la vida adulta de Pedro. Y aquí el tono de la historia cambia, porque no todo fue dolor ni abandono. Hubo algo bueno, algo que Pedro construyó con sus propias manos. A los 17 años, conoció a Rebeca Garza en una feria en Reynosa, una modelo de Monterrey de su misma edad. La vio en la corte de la reina de la feria y algo ocurrió, algo que Pedro no puede explicar del todo, ni 4 décadas después. La vi y dije, esta es mi reina. No era una frase para las cámaras, era lo que sintió. Se casaron al año siguiente, él con 18, ella también. 2 adolescentes sin experiencia, sin saber bien en qué se metían. Todos decían que estaban locos, que no iba a durar, que eran demasiado jóvenes. 37 años después siguen casados. Piensa en eso. 37 años. 3 hijas, 2 nietos, giras, escándalos, vetos, crisis, y siguen juntos. Rebeca no era del medio artístico, no era actriz ni cantante. Era una muchacha normal de Monterrey que de pronto se casó con el artista más famoso de México. De golpe, su vida dejó de pertenecerle. Las esposas de los artistas no la tienen fácil. Lo sabe quien haya estado cerca. Las giras que duran meses, las fans que se lanzan encima de tu marido, las actrices hermosas con quienes graba escenas de amor, los rumores constantes, las revistas inventando romances, y tú en casa sola con los hijos, esperando llamadas que a veces no llegan, viendo entrevistas donde tu marido sonríe con otras mujeres, preguntándote si todavía te conoce de verdad. Rebeca aguantó 37 años de eso, pero no lo aguantó en silencio. Cuando sentía que Pedro se perdía en la fama, actuaba. Lo confrontaba, lo echaba si era necesario. No esperaba a que las cosas se resolvieran solas. Tomaba el control. Aquí viene la tercera promesa. Pedro, sentado frente a Jordi Rosado, medio riéndose como si fuera un chiste, ya me corrió de la casa como 3 veces. No era un chiste. La primera fue a finales de los 90. Pedro, en su mejor momento profesional, giras interminables, meses fuera de casa y una esposa que cada vez lo veía menos. Unas hijas que preguntaban todas las noches cuándo volvía papá. Un día Rebeca explotó. No sé quién eres. No sé dónde vives. Vienes aquí a dormir y te vas.
Tus hijas no te conocen. Yo no te conozco. No sé nada de ti más de lo que leo en las revistas. Pedro pensó que exageraba, que estaba siendo dramática. 3 días después estaba en un hotel con una maleta, sin entender bien qué había pasado. El hombre que llenaba estadios, que hacía gritar a miles de mujeres, echado de su propia casa, duró una semana fuera. Regresó prometiendo cambiar, y cambió por un tiempo. La segunda fue después del nacimiento de su segundo nieto. Pedro se perdió el parto por estar de gira. No llegó a tiempo. Su hija dando a luz y él en un avión. Rebeca no gritó, no lloró, solo dijo con una calma que dolía más que cualquier insulto: cuando puedas hacernos espacio en tu agenda, me avisas. Y le cerró la puerta. 2 semanas en un hotel pensando en qué había fallado. La tercera fue la más grave. Después de una gira de 2 meses por Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Pedro llegó esperando un abrazo. Llevaba semanas extrañando a su familia. Encontró a Rebeca con los brazos cruzados, sin beso, sin sonrisa. Necesitas irte de la casa. Necesitas pensar en qué lugar quedamos nosotros para ti. Te fuiste tanto tiempo. Tus hijas, nosotros, ¿dónde quedamos? Literalmente me corrió de la casa, recordó Pedro. Estuve 3 semanas en un hotel, 21 días. El hombre que de niño lloraba en hoteles porque estaba solo, ahora lloraba en hoteles porque su esposa lo había echado. ¿Percibes el eco? Un patrón, la soledad persiguiéndolo. Pero hay una diferencia enorme. A los 8 años, nadie fue a buscarlo. Nadie lo extrañó lo suficiente como para tomar un avión. A los 30 y tantos, Rebeca lo dejó volver las 3 veces, porque no lo echaba para destruirlo, lo echaba para salvarlo. Ella vio a su esposo perdiéndose en el trabajo. Vio al padre de sus hijas convertirse en un fantasma. Vio el mismo patrón que lo había dañado de niño repitiéndose, y actuó. A veces, el amor se parece al rechazo. A veces salvarte se siente como abandonarte. Rebeca sabía lo que hacía. Regresó, cambió, o eso dice. Pero hay algo que revela cómo funciona ese matrimonio. En 2009, Pedro protagonizó Hasta que el dinero nos separe por Conitatí Cantoral, una de las telenovelas más exitosas de ese año. Meses de grabación, escenas de amor a diario, química evidente en pantalla. Y aquí viene algo que Itatí reveló 15 años después, en noviembre de 2024. Él no me hablaba, no me dirigía la palabra fuera de cámaras. No sé si lo tenía prohibido por la esposa. Que en paz descanse. No es cierto. Le mando un beso. Que en paz descanse. Un sarcasmo, una broma, una manera muy mexicana de decir algo sin decirlo directamente. Pedro no le hablaba a su coprotagonista. Meses de trabajo compartido, escenas de amor, de drama, de peleas, horas y horas en el set y fuera de cámaras, un silencio total. Para evitar rumores, explicó Itatí con una sonrisa que decía más que sus palabras. Para no dar pie a chismes, para mantener la paz en casa, para que nadie pudiera inventar nada. Órdenes de Rebeca, puni. Decisión propia de Pedro, un acuerdo tácito del matrimonio. Nadie lo sabe con certeza, pero recuerda esto, porque lo vas a necesitar para entender lo que pasó en 2014. Octubre de 2014. Pedro protagoniza por Hasta el fin del mundo con Marjorie de Sousa. Rating por las nubes, la apuesta más fuerte de Televisa ese año. Millones de pesos invertidos, anunciantes pagando fortunas. Todo dependía de que Pedro siguiera ahí. Y en el día con mayor audiencia de toda la producción, cuando literalmente millones de mexicanos estaban pegados a la pantalla, Pedro desaparece sin aviso, sin explicación. Abandona todo a mitad de la historia. Los rumores estallaron. Fuentes de Televisa aseguraron que la noche anterior su familia le había dado un ultimátum, o la novela o nosotras. El ambiente se volvía tenso cuando había escenas de besos. Cuando la familia visitaba el set, las caras cambiaban, los susurros comenzaban. Pedro lo negó enfurecido. A mi mujer la atacaron horrible, de celosa, sin deberla ni temerla. Su versión fue de salud, que había bajado 9 kilos, que los médicos le ordenaron detenerse. Pero 10 años después, confesó algo distinto. Comencé a darme cuenta de que ya no estaba haciendo algo diferente. Estaba cayendo en la rutina. Marjorie de Sousa dijo algo aún más revelador. Nunca supe por qué se fue. En serio,
Nunca supimos. La protagonista de la novela no sabe por qué su coprotagonista desapareció de un día para otro. Si hubiera sido solo por salud, le habría explicado, se habría despedido, habría dicho algo. El precio que Pedro pagó fue brutal. Televisa lo vetó durante 10 años. 10 años completos sin aparecer en ningún programa de la televisora más grande de México. 10 años sin ser invitado a entrevistas, sin participar en especiales, con todas las puertas cerradas. Cuando eres artista en México y Televisa te cierra las puertas, es como si dejaras de existir, como si te borraran del mapa. Pedro siguió llenando estadios, siguió grabando discos, siguió de gira, pero para Televisa no existía. Apenas en 2024 lo dejaron volver. 10 años exactos. Pero octubre de 2014 no solo trajo el escándalo de la telenovela. Aquí viene la cuarta promesa, la más grave de todas. 7 meses antes de que Pedro abandonara la telenovela, en marzo de 2014, su hija Osmara se casó. Osmara es la hija mayor, la que más se parece a Pedro, la que heredó su voz, pero eligió no usarla. Eligió una vida alejada de las cámaras, del escándalo, de todo lo que implicaba ser hija de Pedro Fernández. Y entonces conoció a Christopher Du. Christopher no era del medio artístico, no era famoso, no tenía dinero. Era un muchacho que la hacía sentir normal, que no la veía como la hija de, que la quería por quien era, o eso parecía. Boda de 800 invitados, el evento del año, la mitad de la farándula mexicana presente. Pero hubo un detalle que nadie mencionó en las revistas de sociales. Un detalle que todos vieron y nadie dijo en voz alta. De 800 invitados, solo 20 eran de la familia del novio. 20 contra 780. ¿Dónde estaban los amigos de Christopher, sus primos, su familia extendida? Nadie preguntó, pero todos lo notaron. 3 meses después, Osmara estaba embarazada y separada. 90 días de matrimonio. Osmara llamó a su mamá llorando. Quiero irme de aquí. No aguanto más. Rebeca fue a la casa y se la llevó. Lo que ocurrió después depende completamente de a quién le preguntes. La suegra de Osmara, Alma Gallardo, habló con los medios y dijo que Rebeca llegó con una camioneta, sacó los muebles y le dijo a su hijo mirándolo a los ojos, no volverás a ver a mi hija, y se fue riéndose. Que les exigieron $10,000, que los hicieron firmar un pagaré, que los humillaron públicamente, que Christopher quedó destrozado, en depresión, sin poder levantarse de la cama. Esa es una versión. Pero Pedro contó otra historia, una que narró en una llamada a la radio, una acusación que lo cambió todo. Dijo que Christopher intentó violar a Osmara durante su embarazo de alto riesgo. Esas son palabras mayores, las más graves que pueden decirse de alguien. Si son verdad, Christopher es un criminal que debería estar en la cárcel. Si son mentira, Pedro cometió difamación pública contra un hombre inocente. Christopher amenazó con demandar, por difamación, por secuestro, por fraude. Ninguna demanda llegó a ningún tribunal. ¿Por qué no demandó si era inocente? ¿Por qué no limpió su nombre si todo era mentira? ¿Y por qué Pedro acusó públicamente si no tenía pruebas? ¿Por qué arriesgarse a una demanda millonaria? No hay respuestas, solo preguntas que nadie quiere contestar. Y un niño que hoy tiene 10 años. Un niño que, según la versión de Pedro, su padre biológico no quiere ver, y según la versión de Christopher, no le dejan ver. 2 versiones, ninguna prueba. Una familia destruida antes de comenzar. Osmara desapareció de los reflectores. No da entrevistas, no aparece en redes. Sus cuentas son privadas o no existen. El silencio es su única protección. Y Pedro respetó esa decisión. Nunca la obligó a hablar. Nunca la expuso para limpiar su propia imagen. Nunca la usó. La dejó sanar en paz. Porque eso hacen los buenos padres. Protegen. Aunque la protección parezca debilidad. Aunque la gente hable. Hay una foto de 2014. Pedro cargando a su nieto recién nacido, sonriendo para la cámara. Osmara no está en la foto. Estaba en otra habitación, sola, recuperándose de un parto difícil, sin el padre de su hijo. 2 semanas después, Pedro abandonó la telenovela. Piensa en esa línea de tiempo. Su hija acaba de dar a luz sola. Su matrimonio de 3 meses explotó.
Su yerno está acusado de algo gravísimo. Su familia está en crisis. Y de pronto, Pedro abandona el proyecto más importante de su carrera. Quizá vio a su hija sola con un bebé. Vio cómo la historia se repetía. Vio a otro hombre abandonando a los suyos y decidió que él no iba a ser ese hombre. Que si tenía que elegir entre una telenovela y estar con su familia en su peor momento, elegía a su familia. Es una teoría. No tengo pruebas, pero explicaría por qué nunca ha revelado la verdadera razón. Porque la verdadera razón es proteger a Osmara. Ahora algo que explica mucho de quién es Pedro Fernández. Algo que casi nadie sabe pero que ilumina todo. 2008. 6 años antes de todo ese caos con la telenovela y con Osmara. El abuelo de Pedro estaba hospitalizado. Cáncer. Le quedaban días. El hombre que lo había rescatado a los 15 años. El que dejó toda su vida en Tlaquepaque por irse con su nieto a Ciudad de México. El que se convirtió en su manager, su protector, su consejero. El que fue el padre que José Luis Cuevas nunca quiso ser. Pedro no se apartó de su lado. Canceló 3 conciertos. Perdió cientos de miles de pesos. No le importó. Nada importaba más que estar ahí. Estuvo cada día, cada noche, durmiendo en una silla incómoda de hospital, esperando, sabiendo que el final se acercaba, pero sin querer aceptarlo, sin poder imaginarse un mundo sin Pachuy. Una noche el abuelo despertó. Abrió los ojos lentamente, con dificultad. Miró a Pedro con una claridad que no debería tener alguien tan enfermo, tan cerca del final. Le tomó la mano con una fuerza sorprendente. Prométeme algo, mi hijo. Lo que quieras, Pachuy. Lo que tú me pidas, lo que sea. Prométeme que nunca vas a dejar de cantar. Que pase lo que pase, vas a seguir adelante. Que eres ave fénix y que siempre vas a renacer. Que no importa cuántas veces te tumben, siempre te vas a levantar. Prométemelo. Pedro no pudo hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de todos los años que había pasado con ese hombre, de todas las veces que lo había protegido, de todas las noches que se había desvelado, cuidándolo cuando sus padres biológicos no estaban. Solo asintió con la cabeza, con el alma. 3 días después, el abuelo murió y Pedro cumplió la promesa. Cantó en el funeral. La gente pensó que era extraño, excesivo, que quien canta en el funeral de su propio abuelo, que era una falta de respeto. Pero Pedro no cantaba para la gente, cantaba para él, cumpliendo la promesa. El abuelo había muerto, y Pedro seguía cantando, porque eso era lo que había prometido, porque esa era la única manera que conocía de honrar al único padre que tuvo. 10 años después, en 2018, lanzó su gira más grande. La llamó Ave Fénix. No fue coincidencia, fue un homenaje, fue una promesa cumplida. Una manera de decirle a su abuelo, donde quiera que estuviera, que seguía adelante. Cada vez que sube a un escenario con ese nombre detrás, está cumpliendo la promesa. Cada vez que canta hasta quedarse sin voz, está hablando con su abuelo. La gente solo ve el nombre de una gira. Pedro sabe lo que significa. Y hay algo que casi nadie ha escuchado. Una grabación de 1985. Pedro tiene 16 años. Está en un estudio grabando un disco. Entre canción y canción, alguien dejó la cinta corriendo por accidente. Ese error capturó algo que nunca debió salir del estudio. Se escucha a Pedro hablando con su abuelo en voz baja. ¿Crees que algún día voy a poder dejar de cantar, Pachuy? ¿Crees que algún día voy a poder ser normal? El abuelo tarda en responder. Se le escucha suspirar. ¿Tú quieres ser normal, mijo? No sé. A veces sí. A veces quisiera tener una vida donde nadie me conozca, donde pueda caminar por la calle sin que me pidan fotos, donde pueda tener amigos que no me quieran por famoso. El abuelo tarda otra vez. Su voz suena triste. Eso ya no se puede, mi hijo. Eso ya lo perdiste. No te lo digo para lastimarte, te lo digo para que lo aceptes. Pero puedes ganar otras cosas. ¿Cómo qué? Puedes tener una familia que te quiera de verdad. Una esposa que esté contigo aunque pierdas la voz. Hijos que te admiren como persona. Nietos que corran a abrazarte cuando llegues. ¿Tú crees que puedo tener eso? Yo creo que sí, pero tienes que trabajar para eso, más que para cualquier disco, más que para cualquier gira. La familia es lo que importa, mi hijo. Todo lo demás se va. La grabación se corta ahí. 39 años después,
podemos ver el resultado. Rebeca, 37 años de matrimonio. Osmara, Karina, Gema, 3 hijas. Los nietos que corren a abrazarlo cuando llega. La familia que el abuelo le prometió que podía tener. Pedro la tiene. Lo logró. 2020, la pandemia. Y aquí todo volvió a cambiar. Por primera vez en 43 años, Pedro no tenía trabajo. No había giras, no había conciertos, no había escenarios, no había aplausos. Solo una casa, una esposa y demasiado silencio. Pedro entró en crisis. No lo dijo públicamente, no dio entrevistas al respecto, pero la gente cercana lo sabe. Sin el escenario, sin los aplausos, sin el trabajo constante, no sabía quién era. Por primera vez en su vida adulta, no era el proveedor, no era la estrella, no era Pedrito Fernández. Era solo José Martín. Y José Martín no sabía existir sin trabajar. Rebeca lo vio deambulando por la casa sin rumbo, de cuarto en cuarto, despertando a las 4 de la mañana incapaz de dormir porque el silencio era demasiado. 6 meses difíciles. 6 meses enfrentando demonios que había mantenido a raya con trabajo durante 4 décadas. 6 meses sin poder escapar de sus propios pensamientos. 6 meses mirándose al espejo y preguntándose quién era sin el show. En agosto de 2020, Pedro hizo algo que nunca había hecho. Fue a terapia. No lo ha confirmado públicamente, pero hay señales. En entrevistas de 2021 y 2022 empezó a usar palabras que no usaba antes. Procesar, sanar, trabajo interior, heridas de la infancia. Palabras de terapia. Y en 2024, cuando habló con Patti Chapoy, sonaba diferente. Sonaba como alguien que ya había contado esa historia muchas veces en privado, en un consultorio con alguien que lo escuchaba sin juzgar. La entrevista con Patti no fue casualidad, fue una decisión. Pedro eligió contar su historia, eligió mostrar las heridas, eligió dejar de pretender que todo estaba bien. La pandemia lo obligó a parar. La terapia lo obligó a ver. Y ahora está hablando. Le preguntaron cuál era su recuerdo más feliz de la infancia. Se quedó callado, demasiado tiempo para alguien acostumbrado a las entrevistas, y dijo: no tengo uno específico, todo se mezcla con el trabajo. No tiene un recuerdo de alegría pura que no esté impregnado de trabajo. Piensa en eso. No puede separar la felicidad del trabajo. No puede recordar un momento de gozo sin cámaras, sin escenarios, sin ensayos, sin grabaciones. Solo José Martín, el niño, jugando con sus hermanos, corriendo en el patio, riéndose de nada. No lo tiene. Le robaron eso. Y no hay dinero en el mundo que lo devuelva. No hay premios que lo reemplacen. No hay fama que llene ese vacío. Eso es lo que realmente perdió. No el dinero que su padre se quedó. Eso se puede volver a ganar. La posibilidad de haber sido niño, de tener recuerdos felices sin condiciones, eso no se recupera. Solo se llora y se sigue adelante, porque no hay otra opción. Ahora algo que va a incomodar a mucha gente. En los últimos años, las críticas sobre la apariencia de Pedro se volvieron brutales. Las redes sociales no perdonan. Cada foto que sube es analizada. Cada aparición pública, diseccionada. Comentario tras comentario, burla tras burla. Pedro finalmente respondió en una entrevista: el día que me opere la cara, lo voy a compartir. Me estoy haciendo viejo. Estoy cambiando. Pero todavía no me han hecho nada. Todavía. Esa palabra lo dice todo. Pero el tema real no es si se aplicó Botox o no. El tema es por qué un hombre con su trayectoria, con su legado, con casi 5 décadas de carrera, siente que necesita detener el tiempo. Quizá es el mismo miedo de los 6 años. El terror a no ser suficiente, a que dejen de quererlo si deja de producir, si deja de verse joven, si deja de ser útil. Ese niño al que le enseñaron que solo valía por lo que generaba, sigue adentro. Algunas heridas nunca cierran, solo aprenden a esconderse mejor. Le preguntaron si se arrepentía de algo. Me arrepiento de no haber abrazado más a mis hijas cuando eran chicas, de haber estado tan ocupado demostrando que valía algo que no vi que ya lo valía todo para ellas. Hizo una pausa larga. Pero no me arrepiento de seguir cantando, porque si no hubiera cantado no las tendría, y si no las tuviera no sería nadie. No sería nadie. Esa frase lo define. Sin la música siente que no es nadie. Con la música es Pedro Fernández.
Y Pedro Fernández tiene familia, tiene amor, tiene razones para levantarse cada mañana. José Martín no tiene nada. Por eso sigue cantando, por eso nunca para, por eso no puede detenerse. No es adicción al trabajo, es miedo a volver a ser José Martín, el niño que nadie protegió, el niño que solo valía por lo que producía. Y ese miedo es más poderoso que el cansancio, más fuerte que la edad, más resistente que cualquier crítica. Pero aquí está lo que nadie dice. Ese miedo también lo salvó. Porque ese miedo lo hizo trabajar más duro que nadie. Lo hizo construir una carrera de 5 décadas. Lo hizo ser mejor padre de lo que su padre fue con él. El trauma no siempre destruye. A veces, si tienes suerte, si encuentras a las personas correctas, si tomas las decisiones correctas, el trauma se convierte en combustible. Pedro convirtió su dolor en música, su abandono en familia, su soledad en compañía. No lo justifico, no digo que así debería ser, solo digo que así fue. José Luis Cuevas sigue en TikTok, sigue subiendo videos, sigue cantando rancheras, sigue mencionando a su hijo famoso en los comentarios. Pedro sigue sin contestar. 40 años de silencio y contando. Rebeca sigue a su lado. 37 años. Con todo y las 3 veces que lo corrió. Con todo y los rumores. Con todo lo que han vivido. Siguen eligiéndose. Osmara sigue retirada. Sin entrevistas, sin redes públicas. Pero hace 3 meses apareció en una foto de Instagram de su hermana Karina. Al fondo, casi invisible. Pero ahí. Primera foto pública en 7 años. Quizá está sanando, quizá un día cuente su versión, quizá no. El silencio protege, y ese silencio quizá es el regalo más grande que Pedro puede darle a su hija. La libertad de desaparecer hasta que esté lista para volver. El nieto de Pedro sigue creciendo. No voy a decir su nombre porque ese niño tiene derecho a su privacidad. Tiene derecho a crecer sin que millones de desconocidos sepan quién es. Va en 4º de primaria. Le gusta el fútbol. Quiere ser veterinario cuando sea grande. Sueños normales de un niño normal. No canta. Nadie lo obliga a cantar. Nadie lo lleva a palenques a las 11 de la noche rodeado de borrachos. Nadie lo manda solo a otros países a trabajar. Nadie se queda con su dinero. Nadie lo explota. Ese niño tiene lo que Pedro nunca tuvo, una infancia. ¿Sabes lo extraordinario que es eso? Para la mayoría de la gente, tener infancia es lo normal, es lo que todos tienen. Para Pedro, es un milagro, un regalo que él nunca recibió pero que sí puede dar. Ese nieto puede ir a la escuela con sus amigos, puede jugar fútbol en el recreo, puede tener recuerdos felices que no estén mezclados con trabajo, puede equivocarse sin que millones lo juzguen. Puede ser niño, simplemente ser niño. Y ese es el verdadero legado de Pedro Fernández. No los 3 Grammy Latino, no los 25 discos, no las 25 películas, no los estadios llenos, no las 5 décadas de aplausos. Un nieto que puede ser niño, una hija que puede elegir el silencio sin que nadie la obligue. 3 hijas que crecieron sabiendo que su padre las amaba, sin dudarlo nunca. Una esposa que se quedó 37 años. Una familia que no depende de que él trabaje para quererlo. Una familia que lo ama por quien es. Eso es lo que construyó. Eso es lo que sus padres nunca le dieron. Eso es lo que nadie le puede quitar. El niño de 8 años que lloraba en Madrid tiene ahora 55. Tiene canas que esconde bajo el tinte. Tiene arrugas que la gente critica en cada foto. Tiene una voz que algún día, inevitablemente, se irá apagando. El tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las leyendas. Pero tiene algo que ese niño de 8 años no tenía. Tiene gente que lo espera cuando vuelve de la gira, gente que cuenta los días, gente que prepara su comida favorita sabiendo que llega cansado. Tiene brazos que lo abrazan sin pedirle nada a cambio, sin esperar un cheque, sin querer acceso, sin usar su nombre. Tiene una casa que es suya, no un hotel donde llora solo en un país extranjero preguntándose si alguien lo quiere de verdad. Tiene paz, o algo parecido a la paz. Es lo más cerca que va a estar, y tendrá que ser suficiente. En diciembre de 2024 cumplió 55 años. Sus hijas le organizaron una fiesta pequeña, familiar, sin prensa, sin cámaras, sin managers ni productores, sin gente que quiere algo de él.
solo ellos, la familia que construyó. Rebeca, Osmara, Karina, Gema, los nietos. Sopló las velas. Le preguntaron qué había pedido. Que esto nunca cambie. Esto, no el dinero. El dinero va y viene, no la fama. La fama solo trae problemas, no los estadios. Los estadios se vacían cuando bajas del escenario. Esto, la gente sentada alrededor de la mesa. La gente que lo quiere aunque no cante. La gente que se va a quedar aunque se le acabe la voz. La gente que lo ama por quien es, no por lo que produce. Eso es lo que Pedro Fernández desea ahora. A los 55 años, después de 47 años de carrera, después de 37 años de matrimonio, después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha perdido, todo lo que ha construido, que esto nunca cambie, porque esto es lo único que nunca tuvo de niño, y ahora lo tiene. Y eso, al final, es lo único que importa. La próxima semana, los otros niños estrella de México, los que brillaron y se apagaron demasiado rápido, los que sobrevivieron y los que no pudieron. Y si crees que esta historia fue intensa, lo que viene es peor. Hay uno en particular que hace que la historia de Pedro parezca un cuento de hadas. Un niño que tuvo todo y lo perdió todo, que brilló más fuerte que nadie y se apagó más rápido que nadie. Y la razón por la que se apagó te va a destrozar. Suscríbete para no perdértelo. Activa la campana. Nos vemos ahí.